Hola a todos, esto es nuestro documental sobre los efectos de las grandes revoluciones mundiales en nuestro país. A lo largo de la historia, el mundo ha sido transformado por conflictos, revoluciones y disputas entre potencias. Este documental busca responder a una pregunta central: ¿cómo influyeron las grandes revoluciones y conflictos mundiales estudiados en esta unidad en el mundo y en el Perú? Exploremos el surgimiento del imperialismo, las tensiones internacionales, la Primera Guerra Mundial y las revoluciones rusas, entendiendo cómo esos procesos modelaron el siglo XX y dejaron huellas profundas en nuestra sociedad. Los procesos estudiados transformaron completamente el mundo. El imperialismo generó tensiones que terminaron en guerras. La Primera Guerra Mundial redefinió fronteras, destruyó imperios y provocó crisis profundas. Las revoluciones rusas cambiaron la política mundial en introducir un nuevo modelo de Estado y de sociedad. En lo político surgieron nuevas ideologías. En lo económico hubo crisis, reestructuración y dependencia entre países. En lo social crecieron los movimientos obreros y las luchas por igualdad. En el Perú, estos procesos se reflejaron en debates políticos, nuevas organizaciones sociales y cambios en la economía exportadora. Durante el siglo XIX, muchos países europeos adoptaron sistemas liberales que promovían la industria, la economía capitalista y la expansión comercial. Sin embargo, también surgieron gobiernos autoritarios que buscaban mayor poder internacional. Esta combinación dio origen al imperialismo, una política en la que las potencias buscaban dominar territorios en África, Asia y Oceanía para obtener materias primas, mano de obra barata y nuevos mercados para sus productos. Algunos datos importantes que sucedieron esto, durante este suceso fueron que Inglaterra y Francia lideraron la expansión. Alemania, Italia y Japón se sumaron tarde, aumentando la competencia. El progreso tecnológico como son los barcos a vapor, el telégrafo y las armas modernas facilitó la conquista. El impacto que generó fue la rivalidad creciente, explotación de pueblos colonizados y tensiones internacionales. Conexión con el Perú. El país buscó modernizar su economía para evitar quedar atrás y mantuvo relaciones económicas con potencias que influían en sus exportaciones. El imperialismo llegó a su punto más alto con el reparto del mundo, especialmente en África durante la Conferencia de Berlín en 1884 y 1885, donde las potencias europeas se dividieron territorios sin considerar a los pueblos que vivían allí. Las colonias se convirtieron en fuente de riquezas y poder militar, lo que aumentó el nacionalismo y la rivalidad entre países. África quedó casi totalmente repartida entre Europa en menos de 30 años. Las potencias justificaban el dominio diciendo que llevaban civilización, cuando en realidad se trataba de explotación. El imperialismo intensificó el militarismo y la producción de armas, teniendo un impacto creando la tensión entre las potencias, lo cual causó el ambiente perfecto para una futura guerra mundial. Asimismo, la conexión que encontramos con el Perú es que se consolidaron modelos económicos, exportadores, minería, guano, caucho y muy dependientes del mercado internacional. A comienzos del siglo XX, el mundo estaba dividido entre grandes potencias que formaron alianzas militares: Triple Entente, Francia, Inglaterra y Rusia; Triple Alianza, Alemania, Austria, Hungría e Italia, aunque luego Italia cambió de bando. Estas alianzas buscaban protección, pero en realidad aumentaron la posibilidad de un conflicto global. El crecimiento industrial de Alemania y Estados Unidos desplazaba a Inglaterra, generando una carrera económica, tecnológica y militar. Entre otros datos importantes, la competencia llegó incluso a los mares con la carrera naval entre Alemania e Inglaterra. El nacionalismo en Europa del Este crecía, especialmente en los Balcanes. Conexión con el Perú. El país observaba estas tensiones mientras fortalecía su producción minera y agrícola para el mercado internacional. La Primera Guerra Mundial comenzó en 1914, tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Sarajevo, pero sus causas eran más profundas.
militarismo, alianzas políticas rígidas, rivalidades económicas y nacionalismo externo. Esta fue una guerra total donde participaron más de 30 países y se usaron armas modernas como ametralladoras, gases tóxicos, tanques y aviones. Un dato importante es que hubo más de 10 millones de muertos y más de 20 millones de heridos. Hubo un colapso de tres grandes imperios, el alemán, otomano y el austrohúngaro. Tras la guerra, el Tratado de Versalles impuso fuertes castigos a Alemania. El impacto general que tuvo esto fue que hubo crisis económica y social, hubo resentimiento alemán que luego favorecía el surgimiento del nazismo. Nuevos países en Europa debido al resideño de fronteras. Y por último, tenemos la conexión con el Perú, en el cual nos dice que subieron y bajaron los precios internacionales de materias primas, afectando exportaciones. Surgieron movimientos obreros que exigían mejores salarios y condiciones de trabajo. Y por último, se fortalecieron debates políticos sobre reforma social. En 1917 estallaron las revoluciones rusas. La primera, febrero, obligó al zar Nicolás II a abdicar. La segunda, octubre, llevó a los bolcheviques, liderados por Lenin, a instaurar un gobierno socialista. Rusia abandonó la guerra y reestructuró completamente su sociedad. Datos importantes. Nació la Unión Soviética, primer estado socialista del mundo. Se eliminaron privilegios de la nobleza. Se nacionalizaron industrias y tierras. Impacto global. Inspiró a movimientos obreros en Europa y América. Generó temor al consumismo en Estados Unidos y Europa. Dio inicio a nuevas disputas ideológicas que durarían todo el siglo XX. Conexión con el Perú. En universidades crecieron debates sobre socialismo, huelgas y derechos laborales. Se formaron sindicatos más fuertes y movimientos políticos influenciados por estas ideas. Conclusiones. La Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa modificaron el rumbo político global al derribar imperios y promover nuevas formas de gobierno. En lo económico, alteraron los mercados mundiales y afectaron directamente a países exportadores como el Perú, cambiando precios y relaciones comerciales. Lo social también cambió. Los trabajadores empezaron a exigir derechos inspirados por movimientos internacionales. Estas huellas siguen vivas. Muchos debates actuales sobre desigualdad, democracia y poder tienen sus raíces en estos procesos históricos. Espero que les haya gustado el podcast. Somos estudiantes del cuarto año de secundaria y los integrantes que forman este podcast son Nicolás Vázquez, Cristian Segarra, Jessica Espinosa, Analí Paredes, Steven Barrantes y mi persona Josué Bopaya. Gracias.